personalidades descubrirás. Los imposibles vas a escuchar. Una entrevista particular. Un escritor desnudará. Hilando fino atrapará. En un ambiente singular. Son imposibles de olvidar. No se me vaya a mover de allí. Prepárese para descubrir los imposibles. Con Leonardo Padua. Los imposibles. Los imposibles son lo mejor. Los imposibles están aquí. Por Onda, la superestación. Queridos amigos, es para mí un absoluto placer darles la bienvenida al arranque de la 6ª temporada de Los Imposibles. Una vez más, tendré el gozo de acompañarlos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana a través de la señal de Onda, la superestación. En esta 6ª temporada les traeremos un nuevo puñado de personajes definitivamente imposibles de ignorar. Figuras nacionales e internacionales cuya vida y obra han dejado una huella incuestionable en sus distintos oficios. Ya ustedes conocen nuestro programa. La premisa es darles lo mejor de nosotros y hacerlos viajar por la vida de seres humanos extraordinarios, todos ellos imposibles de no celebrar. Así que, una vez más les digo, con la euforia de los comienzos, bienvenidos a la 6ª temporada de Los Imposibles por Onda, la superestación. Hoy. En Cuba no quise estudiar periodismo. Creo que tuve una visión y dije a los 17 años, ¿para qué estudiar periodismo aquí si realmente en este país yo no lo voy a poder aplicar? Ismael Cala, un entrevistador imposible de no entrevistar. Poca posibilidad de alimentarse, arroz hervido, huevo hervido, o sea, yo pasé hambre. Primer acto, Valencia, Hotel Hesperia, 11 de la mañana. Retrato de un imposible. Alguna vez, Gabriel García Márquez, hablando sobre el género de la entrevista, dijo que le preocupaba su reputación de mujer fácil, porque cualquiera supone que con una grabadora y 4 preguntas puede hacer una entrevista. Agregó algo más definitivo: la entrevista es el género maestro. Ciertamente de allí parte la base esencial de la comunicación. Es el epicentro de otros géneros como la crónica, el reportaje o la novela. Jorge Alperín decía que la entrevista es la más pública de las conversaciones privadas. En nuestro continente hay grandes cultores del género. En el ámbito televisivo, uno de los más renombrados en la actualidad es, sin duda, Ismael Cala. Su programa diario en CNN en español ha replicado su imagen en millones de hogares latinoamericanos. Signado por la precocidad, la persistencia y un temple indudable, Cala ha conquistado el éxito en un mundo de alta competitividad. Su micrófono se pasea incesantemente por el perfil de artistas, políticos, músicos, deportistas, escritores y figuras públicas de todo el continente. Se ha consagrado en su oficio. Muchos lo catalogan como una estrella. Él se define como un sobreviviente. Ha hecho de su acuciosidad periodística y su carisma una fórmula sin destierro posible. Ejerce la irreverencia con el talante sereno de los caballeros. Cala se ha convertido en un sonido de 2 sílabas de alta recordación. En el territorio de los micrófonos inquisitivos, Ismael Cala es alguien imposible de ignorar. Bienvenido a Los Imposibles, Ismael Pero Cala. qué gusto, qué presentación, Leonardo. Y además, bueno, sin dudas esto corrobora, escuchándote a ti hablar de mí, que tú escribes y piensas mucho mejor de lo que lo hago yo, porque mira, ni con la mayor de las vanidades posibles yo creo que se me hubiera ocurrido escribir algo tan bien hilvanado, y quiero que me lo des. Claro. Quiero que me des eso que has escrito, porque te digo que, sobre todo con lo que comenzaste en la definición de la entrevista y de la esencia del género, que yo no lo había pensado, pero efectivamente yo creo que a partir de ahí parte la comunicación y todos los demás géneros. Así que es un gusto estar en Los Imposibles contigo,
Y aquí estoy, como tú me has dicho, con la transparencia ¿Qué te caracteriza? a flor de piel. Segundo acto. Cuando la vida era una doctrina. Ismael, tú naciste en Cuba en el 1969, ¿no? Ujú. La Revolución Cubana tenía 10 años de edad. Cuéntame un poco, ¿cómo fue tu infancia dentro de ese contexto? Hoy que miro atrás, te digo que fue una infancia relativamente feliz, pero una infancia altamente politizada, cosa que lamento. Lamento que yo haya tenido que repetir por tanto tiempo pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Cuando hoy miro atrás y digo, ¿por qué no me inculcaron repetir algo mucho más coherente como la infancia por el mejor futuro, seremos como Dios? No sé, pero uno no tiene decisión cuando es niño, ni cuando es adolescente tampoco. Entonces, miro hacia atrás y digo, mira, no fue una tragedia, pero de ahí surgí y de ahí además tuve la gran suerte que sí tuve una muy buena educación, también ideológicamente alineada con el marxismo-leninismo, con las ideas del comunismo y de todas estas cosas que nosotros estudiamos. Fue un programa educativo muy bueno, pero que en muchas cosas también fue simplemente un satélite de lo que el bloque socialista tenía. Pero todo eso se complementó con estar en un lugar de naturaleza, Ajá. en el Caney, un Exacto. pueblo donde al mismo tiempo yo tuve esa libertad de poder correr entre plantaciones de frutas, de poder jugar con los animales. O sea, creo que ese lado contrarrestó lo otro, ¿no? De todas estas cosas que yo en quinto grado tengo un cuaderno de poesías. ¿Ah, sí? Leonardo, sí, lo conservo. Y las poesías es, por ejemplo, Oda a Playa Girón. Algo al Che también dediqué. O sea, cuando me doy cuenta que escribí cuando estaba en quinto grado, 2 poesías nada más eran de temas variados que no eran políticos. Ahora fíjate tú, que tú hablas justamente de esa vida donde además entiendo que también ordeñaste vacas, montaste a caballo, Sí. etcétera, etcétera. Ahora tú eres una personalidad que viaja mucho por el mundo entero, vives en una urbe muy cosmopolita. ¿Qué extrañas tú de aquel mundo bucólico, sereno, callado? Extraño hoy lo que ya desde muy temprana edad repudiaba, porque así es la vida. Yo fui un niño inadaptado, porque recuerdo que a los 9, 10 años le decía a mi mamá, ¿por qué vivimos en este pequeño pueblo donde yo tengo que tomar un autobús público para ir a la ciudad y llego totalmente manchado de mango, porque la gente se montaba con sacos de frutas en el autobús? Entonces, obviamente esas cosas me molestaban mucho. Yo le decía, ¿por qué tenemos que vivir aquí? Si la gente viene a buscar mangos aquí, bueno, vayamos a la ciudad a vivir. Pero hoy extraño eso, hoy extraño la serenidad de mi barrio, la tranquilidad y el sentido de comunidad con que se vivía, a puertas abiertas. Extraño eso porque no es como vivo hoy, en un edificio donde nadie se dice hola en los elevadores. Así es. Y mi abuela vivía con la puerta de la casa como si fuera la iglesia del pueblo, abierta a todos. Así es. Tercer acto. La temprana llegada del destino. Cuenta la historia oficial de Ismael Cala que hubo 5 palabras en tu infancia que cambiaron tu vida, que eran yo lo quiero a él. Cierto. Háblame de eso, de ese momento que fue una suerte de turning point, de momento decisivo. Totalmente. Y estaba en cuarto grado, Ajá. en la escuela primaria Clodomir Acosta, aún me acuerdo perfectamente, y llegó ese día una señora, y no sabíamos quién era, la presentan y dicen, bueno, pues aquí está Nilda G. Alemán, ustedes todos han escuchado su nombre, porque hemos puesto en la escuela sus programas dramatizados para niños. Y ella dijo, pues vengo a reclutar niños para el círculo de interés de radio. ¿Quién quiere leer en voz alta? Yo levanté la mano, cuando me tocó mi turno leí como 2 párrafos en voz alta y ella dijo, muy bien, perfecto, ¿cómo te llamas, Ismael? Pues me encanta tu voz y creo que tienes una lectura muy fluida, ¿te gustaría hacer radio? Y yo le dije, por supuesto, me encantaría hacer radio. Nilda G. Alemán fue quien sembró la semilla de comunicador de mi vocación, que hoy, bueno, pues vivo de ella. Ella fue mi gran maestra. Ahora, entiendo que tú estuviste desde los 8 hasta los 28 años haciendo radio ininterrumpidamente en Cuba, o sea, son 20 años, pero en años cruciales para la dinámica de cualquier niño y cualquier adolescente. ¿Cómo alteró esa dinámica
a Ismael Cala. Totalmente. Yo creo que yo no tuve esa infancia normal que tuvieron mis hermanos de salir a jugar, porque después de los 8 años, un radio, el aparato, se convirtió en mi juguete favorito. Entonces lo que hacía es que cuando se acababa la canción, apagaba el radio para no escuchar al locutor. Y en mi mente empezaba a hablar. Y hacía como un tiempo mental de cálculo de cuándo presentaría la próxima canción para que yo anunciara la canción sin saber cuál venía. Okay. Entonces volví a ponerle volumen al radio y después que empezaba la canción lo volví a apagar y entonces si me sabía ya quién era el artista lo presentaba. Y mi abuela le dijo a mi madre, yo creo que esto de la radio está volviendo loco a Melitín. Me decían Melitín. Melitín, ¿por qué? Porque mi abuelo era Ismael y le decían Melo. Okay. Mi padre fue Ismael y le decían Melito. Y al nacer el tercer Ismael, que soy yo, pues se achicó más el seudónimo y fue Melitín. Cosa que me trajo muchos problemas porque en la escuela me decían Maletín. Y yo odiaba Claro. eso. Y para tus compañeros de clase eras el compañerito famoso que hacía radio. Sí, porque me escuchaban en la radio. Entonces también me trajo muchos problemas porque era un poco retraído. Era simplemente social en el momento que iba a la radio, pero era un niño, yo diría, con bastante complejo, no tenía la figura paterna muy cercana, entonces viví enfaldado por mi abuela, sobreprotegido por mi abuela, y la verdad que mi infancia y mi adolescencia, hoy la miro atrás y fueron difíciles, porque yo fui de esos que sufrió del famoso bullying, que hoy le dicen, pero mucho, ¿verdad? Físico y verbal. ¿Es verdad que en algún momento te convertiste en el rey de los efectos especiales? El rey de los efectos especiales. Sí, que imitabas en la radio de repente animales, príncipes. Ah, sí, bueno, claro, no, hice voces de todo. Ajá. El crédito que me daba un poquito más de pena, porque los niños en la escuela se burlaban, fue cuando me tocó ser el protagonista del cuento El Patito Feo. Ajá. Y entonces en los créditos al final del show de radio decía Patito Feo, Ismael Cala. Entonces imagínate, el lunes llego a la escuela y me dicen, tú eres el Patito Feo, Patito Feo. Ahora, ¿en qué te graduaste tú? Primero, en Historia del Arte. Ajá. Fue del 87, estudié Historia del Arte hasta el 92, 5 años de una licenciatura. Y la verdad que yo quería una carrera base que me diera un poco de cultura general. Me obsesioné con Historia del Arte. Hacía cosas que ni me mandaban. En Cuba no quise estudiar periodismo. Creo que tuve una visión y dije a los 17 años, ¿para qué estudiar periodismo aquí si realmente en este país yo no lo voy a poder aplicar? Y en Cuba todos sabemos que existe un único partido político y que todos los medios de comunicación están en manos del Estado. Entonces, es propaganda, es lineamiento ideológico, no es periodismo. Cuarto acto. El balsero que nunca fue. Entiendo que en algún momento tú decidiste buscar tu destino en Canadá. Pero eso fue después de mucho tiempo. En el año 1992, que tú me cuentas que fuiste a La Habana en ese año, y te cuento que es uno de los años más críticos del llamado período especial que Fidel decreta después que Cuba pierde los subsidios de la Unión Soviética. Ese año fue el año de mi graduación. El dólar al cambio contra el peso cubano estaba a 120 pesos cubanos un dólar, y el salario básico de un recién graduado en Cuba es 198 pesos, porque por esos 2 años en que ganas ese salario mínimo, estás pagando tus estudios. Por eso cuando alguien me habla de que en Cuba la educación es gratis, yo digo sí, pero está muy bien compensada con 2 años en que tu salario es un salario mínimo, básico, porque se supone que el resto de lo que deberías ganar por lo que haces, lo estás contribuyendo de vuelta con el Estado. En ese año 92 casi me lanzo en balsa del desespero que tenía por la realidad que vivía y que me asfixiaba en ese momento. Alumbrones de 4 horas, los apagones el resto del día, poca posibilidad de alimentarse. O sea, yo pasé hambre y supe lo que era la necesidad de en algún momento, cuando tenías hambre, tomarte un vaso con agua de azúcar o a veces un pedazo de pan sin nada que echarle. Entonces todo eso a mis 22 años hizo que yo quisiera salir y tirarme en una balsa de Santiago de Cuba a la base naval de Guantánamo. La balsa me dejó. Me dijeron, nos vamos el miércoles, y se fueron el lunes. Y yo me quedé esperando que llegara el miércoles, pero el martes me enteré que habían llegado a la base naval de Guantánamo. Tuvieron suerte. Mi madre me hizo prometerle que yo no me lanzaría en balsa.
Yo le hice esa promesa y mi mamá además me dijo, en algún momento verás que la vida te va a poner la oportunidad de tú salir a conquistar el mundo, que siempre lo has querido. Porque más allá de la política, desde niño yo tuve ese sueño de salir a conquistar el mundo. Es verdad que tuviste que mentir para poder salir de Cuba. Tuviste Sí. que... Sí, mentí y no me arrepiento. Ajá. ¿Cuál fue la mentira? La mentira fue que dije que hablaba perfecto inglés. Ajá. Cuando en realidad mi nivel era un inglés con barreras nivel 0.1. Muy básico. Nada que tuviera que ver con entender y escuchar el inglés. Cuando me preguntan si yo sé inglés para ir a Canadá a ser el maestro de ceremonias de la delegación cubana en un festival multicultural, yo dije, año 1998. Mira desde cuándo esperé. Y entonces dije que sí, que hablaba inglés. Esa fue la mentira. Y la verdad hice el esfuerzo más grande por memorizar frases en inglés que me sirvieran para hacer la presentación. Entonces llevaba muchas frases memorizadas. Ladies and gentlemen, welcome to Havana Nights in Toronto, no sé qué. Pero cuando tenía que improvisar con la gente, ya estando en Toronto, Leonardo, fue chistoso porque yo decía palabras totalmente equivocadas y la gente se reía. En 1996 yo iba a venir a Venezuela. Venezuela iba a ser mi primer destino migratorio. Un amigo cubano estaba acá, trabajaba en un proyecto televisivo y me mandó una de las famosas cartas de invitación que en Cuba necesitabas para tú salir del país. Y logré que la Asociación Hermanos Saiz de Jóvenes Intelectuales me aprobara mi salida, pero no logré nunca tener los $400 para comprarme el pasaje aéreo Habana-Caracas. Ya. ¿Te imaginas otra frustración más? Y yo decía, Dios, pero ¿cómo me puedes mandar un pasaporte, visa, permiso de salida por el gobierno cubano y que me falten $400? Y no tenía cómo ni a quién pedirle. 2 años más de paciencia y fue cuando vino la historia de Canadá. Quinto acto. Una segunda patria sin idioma. Ahora, tu crossover fue definitivamente singular, pues, ¿no? Pues, totalmente tiene ribetes cinematográficos en muchos de sus episodios. Que además entiendo que fue una historia, bueno, esa historia donde de alguna manera tienes que hurgar en la calle para sobrevivir, que fue una historia donde pasaste bastante trabajo en tus comienzos allí, ¿no? Claro, porque yo llegué a Canadá sin conocer a nadie. O sea, te imaginas llegar a un país donde no hablas el idioma, nunca lo has visitado y nadie te está esperando. Ujú. Y a los 3 días yo dije, bueno, este país me gusta. Este país se ve próspero. ¿Y qué hice? Al no conocer a nadie, empecé a caminar por esa avenida donde estaba el pabellón, en los recesos entre shows y shows. Ujú. Me iba. A las 5 cuadras caminadas encontré La Rancheta Dominicana, un restaurante dominicano. Entré, dije, aquí hablan español. Fui, vi al gordito detrás del bar y le dije, señor, ¿quién es el dueño de este lugar? Y él me dice, bueno, mira, no está aquí el dueño, pero regresa mañana. Regresé al otro día, conocí a Ramón Hernández, un dominicano empresario que se convirtió en mi padrino. Me miró de arriba abajo y me dijo, ¿qué haces tú? Yo le dije, bueno, yo hago radio y televisión en Cuba. Ah, pues sí, se te ve. Mira, en esta comunidad se necesitan profesionales. En lo que yo pueda ayudarte, cuenta conmigo. Yo le dije, señor, yo lo único que estoy buscando es si conoce usted un cubano que me pueda orientar qué debo hacer yo para establecerme en Canadá. Me dijo, tengo uno de mis empleados que es cubano. No vino hoy, pidió el día enfermo, regrésate mañana. Y yo esa noche rogaba con que el cubano se mejorara para que al día siguiente fuera. Y efectivamente al día siguiente se llama Frank Socarrás, fue mi primer amigo en Toronto y fue quien me puso en contacto ya con lo que sucedió después, un abogado de inmigración y la verdad pues ya a partir de ahí un sobreviviente, el gordito del bar de la Rancheta Dominicana fue el que me rentó el cuarto. Un cuarto vacío y Ramón, el dueño del restaurante, con su tarjeta de crédito, pagó por el primer mes de mi renta porque yo no tenía dinero. ¿Cuál fue la situación más dura que viviste allí en Canadá? Fue un día, no tenía dinero, había recién empezado a trabajar como mesero en ese restaurante y entonces dije, bueno, no tengo mucho porque el dinero que gano acá no es lo suficiente para comer, para pagar los $500 de renta. Y alguien me dijo, Ismael, ¿por qué no vas a las iglesias? Aquí hay iglesias que a los que han recién llegado le ayudan con un bolso con comida. Y yo dije, pero, wow. O sea, yo dije, pero mendigo, o sea, ir realmente a mendigar comida, que me ayuden. Pero dije, bueno, ¿sabes qué? Es parte de lo que te toca. Tú aquí estás recién llegado.
Y fui una, y fui 2 veces, y fui 3 veces, y a la 4ª vez que hice esa cola, no pude más. O sea, fue tan fuerte el yo verme en una cola con gente que evidentemente, para mí algunos tenían problemas de drogadicción porque Claro. no se veían muy normales Claro. en su actitud, mendigos, o sea, los homeless, y yo en esa misma cola esperando que por 4ª vez me dieran un bolsito con latas de atún, con leche evaporada para llevarme a casa. No pude, o sea, ahí me salieron las lágrimas y yo dije, ¿sabes qué, Ismael? Tú no vas a necesitar esto para sobrevivir. Y la verdad te digo, fue el día más duro porque dormir 15 días en la alfombra como me tocó dormir no me importó. Me dio una infección en la garganta, pero no fue gran cosa. Recoger un televisor de la esquina y que fuera mi primer televisor, tampoco. Me pareció hasta divertido que yo tuviera que arreglármelas buscando cosas que los demás desechaban. Pero eso, el estar en la misma cola con esta gente que yo decía, no puede ser. No voy a juzgar a nadie, pero cómo esta gente naciendo en este país de oportunidades ha terminado en esta cola. Sexto acto. Tocándole el hombro al sueño americano. Ismael, ¿cómo terminó de desembocar ese periplo en Estados Unidos? Pasaron casi 6 años, porque yo de Canadá no me iba sin ser ciudadano canadiense. O sea, Ajá. mi propósito fue, este país me ha dado una segunda gran oportunidad en la vida. Yo a él le deberé siempre el convertirme en un ciudadano que lo defienda. Y eso fue lo que hice. Estudié 2 años en una universidad, me gradué de comunicador social, estudié 2 años en un college al mismo tiempo con producción de televisión, trabajé en Telelatino y ya en el año 2003 yo dije, bueno, cuando juré por la reina de Inglaterra para obtener la ciudadanía canadiense, porque se jura por la reina, y tenía mi pasaporte canadiense, yo dije, bueno, este es el pasaporte para el mundo. Ahí dije, voy a Estados Unidos, voy a probar suerte porque es un mercado mucho más grande. Ya había hecho la conexión con CNN en español en el 2001 y me fui a Miami sin nada. Me acuerdo que mis jefes de Telelatino, cuando yo les dije, me voy a Miami, me dijeron, no, pero no te vayas. Mira, es dinero lo que necesitas, te doblamos el salario. Y en ese momento me dio una rabia porque les dije, ahora porque ya sí me voy, me doblan el salario. Llevo 2 años pidiéndole un aumento. Claro. Y no había plata. Le digo, no, la decisión está tomada. Pero me ayudaron en el sentido de que necesitaban programación con contenido canadiense y me dijeron, ¿por qué no haces una compañía acá en Canadá y aunque te vayas a Miami, produces un programa y nos envías los tapes, las cintas? Material. Y así estuve 5 años haciendo desde Miami un programa para Canadá de entrevistas. Ahora, obviamente el programa que te consolida y hace que tu imagen se replique por toda la comunidad hispana, por todo el continente latinoamericano, es tu programa Cala, en CNN en español, el programa de entrevistas diarias. Tuviste otros programas antes allí en el propio CNN. Sí, sí. Pero ¿cómo llegó a consolidarse la idea del programa de entrevistas? Todos estos años que estuve en CNN en español, que viví con este síndrome que yo le llamaba de las múltiples personalidades, donde yo era un suplente. O sea, porque mucha gente cree que esto es un éxito de la noche a la mañana. Y yo comencé en 2001 desde Toronto con CNN en español. Y en el 2003, al mudarme a Miami, me llamaban constantemente a Atlanta para reemplazar a Patricia Yaniot, a Daniel Biotto, a todos los presentadores. Y yo decía, soy Ismael Cala, hoy por Patricia Yaniot, Imagínate. con el miedo de un día decir, soy Patricia Yaniot. Porque, claro, te digo, y fueron por años. Cambia la gerencia. Por primera vez me voy como empleado a tiempo completo de CNN. Y era el último de la cola. Hacía los boletines del fin de semana, levantándome sábados y domingos a las 4 de la mañana, sin tener vida social, un viernes y un sábado en la noche. Yo no tenía contrato, era empleado, pero sin contrato. Y cuando entra Cynthia Hudson, que ya me había conocido de la televisión local de Miami porque ella dirigía Mega TV, el canal directo, competidor de América TV, para el que yo hice Calando Fuerte, un show de variedades por 2 años. Ella me dice, ¿qué haces tú aquí? Totalmente subutilizado los fines de semana haciendo un boletín de 1.5 minutos. No entiendo cómo puedes hacer esto. Y entonces ella cambia y reestructura el canal y me dice, ¿dónde te ves? Y yo le digo, pues haciendo un programa de entrevistas, Larry King en español. Y ella me dijo, no era mi visión para ti. Te veía en otro programa, pero te veía en otro programa justamente
por lo mismo que tú quieres hacer este show de entrevistas, por la versatilidad que veo que tienes para entrevistar a cualquier persona, desde un presidente hasta un sobreviviente de una tragedia. Duró menos de 3 minutos la conversación, en la que de ahí Cynthia me dijo: vas a hacer este programa en el prime time de CNN, y de ella nació la idea de 2 sellos distintivos: la reflexión inicial sobre lo que yo quisiera hablar y darle la última palabra al invitado. O sea que ella le dio el sello y ella le puso cala. Séptimo acto. El oficio de hacer preguntas. Hace poco tú entrevistaste a Larry King y a ti se te sentía la euforia, la plenitud, se sentía que estabas, bueno, como consagrando un sueño altamente anhelado, ¿no? ¿Es así? Pero es que es esa capacidad de asombro que la verdad yo no quisiera perder nunca. Cuando yo veo de dónde vengo, de ese pequeño pueblito, cuando yo veo que en el año 1997, en un monitor interno del Instituto Cubano de Radio y Televisión en La Habana, yo vi a Larry King y lo vi, y sin entender mucho el inglés me quedé pegado a la pantalla porque estaba entrevistando a celebridades. ¡Wow! Está entrevistando a Celine Dion, ¿no? Y yo sí sabía quién era Celine Dion, no sabía quién era Larry King. Y poco a poco fui conociendo que este era el presentador, entrevistador estrella de CNN en el mundo. Y fue tu gran referente. Y fue mi gran referente. Entonces, luego en Canadá, sí, ya día por día, ver sus entrevistas como ejercicio profesional y luego inspirarme en él para llevar a CNN en español lo que él por 25 años había hecho en CNN en inglés. El entrevistar a Larry King fue un orgasmo. Era como una consagración de una carrera, ¿no? ¿Cuál es el entrevistado que más disfrutas? Yo te podría decir que el entrevistado que es más generoso, porque la entrevista es una comunión entre los implicados. Uh-huh. Y la entrevista que más se disfruta es cuando la persona está totalmente dispuesta y abierta a hablar. Pero no tienes predilección por alguna disciplina o oficio en particular. Es decir, ¿no prefieres entrevistar artistas versus políticos? No, los que menos prefiero entrevistar son los políticos. Ajá. Eso sí lo sé. Sin embargo, es un gran ejercicio porque entonces me esfuerzo mucho más en utilizar todas las técnicas que uno puede tratar de aprender a lo largo de este oficio, de leer su lenguaje corporal, de hacerlo tropezar con sus propias respuestas. Ajá. Porque los políticos, Leonardo, están entrenados para manipular a la opinión pública. Claro. Entonces son los más difíciles de poder codificar qué es verdad, qué es discurso. Así es. Ahora, hay entrevistados incluso de otras disciplinas que son políticamente correctos, son predecibles, están hechos de lugares comunes. Y uno a veces siente que la entrevista que te están dando, que va a ser absolutamente aburrida, una más de las que tantas veces ha dado. Cuando tú estás sintiendo que el programa que está yendo por ese derrotero, ¿qué haces tú? Hago lo que hice con un artista que de momento le pregunté: ¿qué tipo de colchón prefieres? Así al rompe. ¿Ah, sí? Ajá. Entonces, cuando mucha gente escucha ese tipo de preguntas absurdas en medio de una entrevista, ajá, es porque yo he sentido que había que salir de lugares comunes o que había que hacer un electroshock mental para que se desubique. Tienes 2 opciones: decirme qué tipo de colchón eligió o decirme el nombre del artista. Alejandro Sanz. Ah, muy bien. Quien a partir de esa pregunta, ajá, fue totalmente diferente. Se relajó. Se relajó totalmente. Octavo acto. Secretos de familia. Ismael, la historia de tu padre es una historia dura, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos qué pasó allí. Mi papá fue, porque ya murió, esquizofrénico. Vivió con esa mente brillante que le permitió, a pesar de tener una discapacidad física que es la pérdida de su brazo izquierdo, cuando tenía solo 11 años, ese trauma incluso no lo inhabilitó de poder estudiar, convertirse en un ingeniero químico azucarero brillante, casarse con mi mamá, pero vivía en él este gen o este maleficio de familia que fue la esquizofrenia, porque mi abuelo, el papá de mi papá, se suicidó. Yo tenía 4 años. ¿Por qué se suicidó? ¿Saben que en la familia por qué? La explicación que la familia dio es que cuando le confiscan la finca
al triunfo de la revolución, él perdió mucha motivación para vivir y terminó esa falta de propósito supuestamente de su vida cuando muere mi abuela, su esposa. Claro. Entonces sumaron esos dos eventos y es la explicación que la familia Y dio. cuando tu papá, es decir, empieza a tener los síntomas evidentes de la esquizofrenia, ¿en algún momento lo internaron en un Claro, sanatorio? sufrió muchas hospitalizaciones y la última a la que yo le visité, yo tenía 14 años y le dije cuando salió de esa, porque yo iba a visitarlo al hospital y estaba como un zombie después de los electroshocks, y la verdad era una imagen que a mí me afectó mucho en mi niñez y mi adolescencia. Entonces después de ese ingreso, cuando él regresó a casa, yo le dije, discúlpame papá, pero esto me está haciendo mucho daño, yo no voy a poder ir a verte al hospital psiquiátrico porque no lo estoy procesando bien, no lo resisto. Y él lo entendió. Yo tenía una relación muy especial con mi padre, que era una persona que no mostraba sus afectos, que aún con un solo brazo yo hubiera querido que me diera mucho más abrazos de los que me dio. Era muy rígido en cómo mostrar sus afectos y me jalaba las orejas cuando algo no le gustaba. Entonces yo tenía mucho más ese castigo corporal que el amor, ¿no? El afecto que él podría mostrarme. Y es cierto que tú también, hay un tío de tu familia que también sufrió de esquizofrenia. La hermana. Ah, la hermana. Sí, la Claro, hermana una de mi tía padre, tuya. una tía, sufrió de esquizofrenia y se quitó la vida también, ahorcó, cuando yo tenía 19 años. Y este sí lo sufrí mucho porque mi tía también, una persona muy especial con esta enfermedad, pero conmigo era muy comunicativa. Ahora, se dice que la esquizofrenia puede ser hereditaria. Viví con ese miedo toda la vida. ¿Ya lo desterraste? Totalmente. Sí. Es una conquista hecha. Yo nunca he sentido la necesidad de medicarme porque he tenido el control de mi mente y he podido ejercitarlo desde que tenía unos 15 años. Empecé a saber que eso podría estar ahí como una sombra. Ajá, y eso no se convirtió en una espada de Damocles para ti. Exactamente, sí, se convirtió en una espada de Damocles y en algunos momentos sí sentí que podía estar en mí. Tuve unas pesadillas horribles cuando era adolescente, pero no. Mi mamá me llevó una vez al psiquiatra y la verdad te digo, después de 3 meses tomando algún tipo de pastillas, dije no, esto no es lo que va a resolver mi vida. El resolver mi vida es convertirme yo en el dueño de mi mente y no que mi mente me esclavice. Mi hermano a los 33 años tuvo un primer ataque de esquizofrenia, lo hospitalizaron, le dieron electroshocks y gracias a que él, a diferencia de mi papá que sufrió un divorcio de mi madre cuando yo tenía 4 años y vivió luego con su familia, pero sin esa unión con su esposa e hijos, mi hermano tiene a su esposa, 2 niñas y vive una vida totalmente normal a pesar de que sí está medicado, porque él sí ha sido diagnosticado con la enfermedad. Y hablo de esto, ¿sabes por qué? Porque es uno de los temas tabúes que la gente esconde en sus familias. Así es. Y solo el amor, la transparencia, la generosidad hacia alguien que sufre un tema como este puede hacer la diferencia en su calidad de vida. ¿Cuántos años tienes sin ir a Cuba? En este momento 12 años. 12 años. ¿Cuándo piensas volver a Cuba o cuándo visualizas volver a Cuba? Ojalá que sea lo más pronto posible porque extraño muchísimo a mi hermano, el que vive allá todavía y que hace 12 años no veo, a mis sobrinas, 3 bellas sobrinas, a mis tías, las que quedan vivas. Mira, yo en estos 12 años perdí a mi padre y no pude ir a su entierro. Perdí a mi abuela, que fue mi madre prácticamente, y tampoco pude ir. Perdí a mi tía abuela, que crecí con ella, y no pude ir. Porque en el 2002 yo fui y no me dejaron entrar. Y me regresaron, casi deportado a Canadá, porque supuestamente no tenía mis papeles de residencia en Canadá en orden. Y ahí nació el bloqueo mental que yo le hice a Cuba para poder salir adelante y no seguir viviendo de la nostalgia o de la añoranza. Pero tuvo un precio muy alto y es el precio del desapego a la familia. En la próxima parte, El yo compartir mi vida privada el día que yo entienda que le puede ayudar a alguien, yo lo haría. Pero no siento que el yo decir que duermo con un hombre o con una mujer ayude a alguien. Me puse una peluca rubia, no mucho maquillaje, pero sí recuerdo que me pintaron los labios de rojo intenso. Un vestido que alguien me prestó de las chicas de la escuela de animación, una almohada como barriga. Salí al ruedo, dije, pues mira, ¿sabes qué? Por esto voy a hacer el ridículo una vez más, que no es la única vez que lo he hecho en mi vida. si quieres comunicarte con los imposibles, síguenos a través de @Circuito Onda o entra a la página www.ondalasuperestacion.com.
Y ya estamos de vuelta con Ismael Cala en la 6ª temporada de Los Imposibles por Onda, la Superestación. Noveno acto. Las puertas prohibidas. Como diría Ismael Cala, el entrevistador, discúlpame, pero tengo que preguntarte esto. Eso. Tú dices que tú no quieres hacer de tu vida parte de tu imagen y que prefieres que ciertas puertas se mantengan cerradas. Pero tú realmente mantienes cerrada una sola puerta, porque las otras las abres con bastante amplitud y generosidad. Que es la puerta de tu intimidad, de tu vida en pareja. ¿Por qué esa distinción tan particular en no abrir esa puerta? No, yo sí abro la puerta en el sentido de que hay gente que me pregunta, ¿tienes pareja? Y yo digo, sí, tengo pareja, vivo felizmente en pareja. Ahora, lo que yo siento es que no tengo que hacer de esa parte de la vida privada el centro de atención. Yo he descubierto, a través incluso No, de pero las... tú sabes que no la estás abriendo como abres las otras, la medio abres, la asomas ahí y haces saludos. Bueno, hago saludos porque creo que realmente tiene ese nombre. Tú me dices, ¿por qué le llaman vida privada? Supuestamente porque es vida privada. Ahora, lo que pasa es que la gente confunde que si tú eres un personaje público, todo lo tuyo tenga que ser público. Pero la vida de tu familia, todo ese cuento tremendo de la esquizofrenia de tu papá, de tu tía. Pero tu eso, hermano. pero eso creo que ayuda a muchas otras personas. El yo compartir mi vida privada el día que yo entienda que le puede ayudar a alguien, yo lo haría. Pero no siento que el yo decir que duermo con un hombre o con una mujer ayude a alguien. La verdad no lo siento. Okay. ¿Verdad? Ahorita, pero de repente te visualizas a lo mejor dentro de unos años diciendo, bueno, si pasen adelante a esta parte de mi vida privada. No creo. ¿No crees? No creo. No creo porque la verdad te digo, siento que es que no tengo nada que aportar en ese sentido. Okay. Ahora, eso no me acalla de yo poder, si tú me preguntas, oye, ¿qué piensas del matrimonio gay? Yo te puedo decir lo que yo pienso del matrimonio gay. Si tú me preguntas... ¿Qué piensas del matrimonio gay? Pues yo pienso que es una opción. Es una opción para la gente que lo quiera hacer. Para mí el matrimonio no ha sido una opción, ni gay ni heterosexual. Pero esa es mi opinión en mi vida personal. ¿Cuántas veces se ha muerto de amor Ismael Cala? ¿Cuántas veces? Yo diría que unas 3 veces. ¿3 veces? Sí, porque las otras han sido apariencia de morirse de amor. Exacto. Que uno lo descubre. O resfríos, en fin. O resfriados. Uno lo descubre con el tiempo. Ajá. El verdadero amor, realmente te digo, por ejemplo, es el que vivo en estos momentos. Creo que es maduro, creo que es una relación de respeto de la individualidad del otro, porque en muchos casos viví amores enfermizos. Y yo realmente digo, las parejas que se anulan individualmente, por lo menos a mí no me funciona. Yo necesito oxígeno, necesito aire, necesito espacio, Claro. como persona y como ser independiente que soy. El amor es una decisión, me dijo Pilar Sordo, la psicóloga chilena, y yo primero dije, ¿cómo que una decisión? O sea, es un sentimiento. Me dice, no, es una decisión. Porque uno con madurez tiene que decidir entregarse a esa relación de dos, que implica sacrificios y que implica compromisos. Claro. ¿Qué es lo peor que han dicho de Ismael Cala? Yo te diría que lo que más a mí me ha molestado es una palabra que detesto, que es que una vez alguien me dijo, tú eres un gusano de Miami. Entonces, como yo en Cuba escuché tantas veces a Fidel Castro hablar de la gusanera de Miami y de los gusanos de Miami, hoy no permito a nadie que me cuelgue ese título, porque yo estuve en los dos lados de la cerca. Ismael, hay una vuelta de tuerca interesantísima en tu carrera, que es la que estás haciendo ahorita, donde estás comenzando a recorrer distintos países, un poco inspirado en el libro que escribiste del poder de escuchar, ¿no? Que es como tu premisa de vida, tu eslogan de trabajo, tu axioma, pues, ¿no? ¿Por qué, en qué momento se generó esa inflexión que además te pregunto, ¿tú quieres convertirte como en el Anthony Robbins de América Latina, así en el gurú de la autoayuda? Qué bueno que me preguntes eso. Ajá. Sí, es una visión que tengo muy clara en mi vida. ¿Y sabes por qué, Leonardo? Porque por muchos años no sabía cuál era el propósito de prepararme a ser un comunicador, cómo podría hacer la diferencia en los demás. Y yo creo que cuando uno se pone al servicio de los demás es cuando más autorrealización personal tienes. No importa el dinero que te pague la empresa para la que trabajas. Entonces, realmente, con todo este pasado, esta historia genética y mental que yo tengo, yo me he convertido en un gladiador de la mente y siento que puedo ayudar a muchas personas a crecer
en ese camino de desarrollo personal y espiritual. Anthony Robbins ha sido ese paradigma porque estando en Canadá en el 2003, lo que me hizo a mí decidirme y preparar y tener las agallas de salir de Toronto e irme a conquistar Estados Unidos y el mundo fue ver un infomercial en la televisión de Anthony Robbins, pagar 350 y tantos dólares por Get the Edge, el programa, y reprogramar mi mente con esos CDs, ese DVD, sus cuadernos de ejercicios. Entonces, él es mi maestro al que nunca he conocido y te digo, ojalá llegase a ser yo el Anthony Robbins latino, como tú has dicho. Claro, hay una intención muy plausible, pero él también, aparte que es el gurú, lo tuyo es el gurú de los negocios, también lo estás visualizando como un gran negocio, pues, ¿no? A mí me cuesta mucho pensar en negocios porque nunca tuve educación Claro. de negociante ni de emprendedor. Ok. La verdad, en Cuba eso no se me enseñó. Entonces me cuesta mucho esa relación con el dinero y con cómo hacer dinero. Siempre digo que si tú ofreces algo valioso a los demás, que la gente está dispuesto a pagar por eso, pues es un beneficio ya Claro. adquirido. 10º acto. Banda sonora. Esto que tú ves que escondo aquí adentro es parte de una estupidez por no usar el cerebro. Chica embarazada. Gloria Trevi. Ajá. Wow. Oye, esa canción yo no la oigo. Te digo desde que me tocó vestirme como Gloria Trevi. Por eso te la pongo. Quiero Wow. que me cuentes esa anécdota. ¿Por qué te tuviste que vestir como Gloria Trevi? Uno de los días que más he sudado en mi vida, uno de los días que más he sufrido por confrontar tantos miedos y complejos. Y fue el día de mi examen final en la Escuela Internacional de Animación Turística en La Habana, que obviamente yo era bastante buen alumno en cultura general, magia, pero muy malo en música, era muy malo en danza. Y entonces los profesores de la escuela me pusieron un examen que pudiera poner a prueba todos mis retos. Ellos decían que yo era muy acartonado. Y la prueba que ellos decidieron fue que yo hiciera una como imitación. Una interpretación. Una interpretación. Entonces me escogieron a Gloria Trevi. Yo no sé qué amigo me dijo, bueno, mira, hay una canción de Gloria que se llama Chica Embarazada. Estaba sonando mucho en esa época. Y año Y te tuviste que 1995. disfrazar como ella, ponerte una Me peluca. puse una algo. peluca rubia. Ajá. No mucho maquillaje, pero sí recuerdo que me pintaron los labios de rojo intenso. Ajá. Un vestido que alguien me prestó de las chicas de la escuela de animación. Una almohada como barriga. Salí al ruedo. Dije, pues mira, ¿sabes qué? Por esto voy a hacer el ridículo una vez más, que no es la única vez que lo he hecho en mi vida. Y aprobé el curso Maravillosa anécdota. Vamos a escuchar este segundo sonido. exterior, que le tengo una deuda de gratitud inmensa. 11º acto. En pocas palabras. Una ciudad imposible de olvidar. Toronto, Una película inolvidable. la muerte de un burócrata, Un miedo recurrente. el miedo a perder la mente, Un libro que te robaría 100 veces. Don Quijote, Un error. hablar demasiado, Una mujer definitiva. mi madre, Una canción. La vida es un carnaval, de Celia Cruz. Celia Cruz. Una muerte. Yo diría que la muerte de mi abuela. Un pequeño crimen que seas capaz de confesar aquí entre nos. Crimen. Sí, pequeño. No Sí. diga lo grande, di uno pequeño. Fue pequeño. En mi niñez, y hoy me arrepiento, pero en mi niñez asesiné a un gorrión y después de matarlo, me lo comí. Y varias lagartijas. Y hoy me arrepiento, porque soy un amante de los animales, pero así jugábamos en el monte, en Cuba, en el campo. Mira, en un periódico sensacionalista titularían En mi niñez asesiné. Ismael Cala. Yo espero que no hagas eso No, tú por Dios, en el libro por favor. y que no aparezca yo en Los Imposibles 6 por con ese favor, titular. Para nada. Un entrevistador de todos los tiempos. Yo te diría que Larry King, Una comida a la que sucumbas sin remedio. comida de puta, ¿Sí? arroz blanco y huevos fritos. Ajá. Me encanta porque la como tan pocas veces y la comida tantas veces estando en Cuba. Ajá. Y no sé a quién se le ocurrió que esto es comida de puta, porque dicen que supuestamente las prostitutas que no tenían mucho tiempo para cocinar llegaban a casa y hacían esto que lo hacían en 5 minutos. Una obra de arte que salvarías de un incendio. Cualquier obra de Dalí. Un evento en tu vida. El momento en que ese 7 de junio
de 1998, aterricé en Toronto. Esa sensación que tuve fue inexplicable. Un político latinoamericano. Michelle Bachelet. Una época del mundo en la que te hubiera gustado vivir que no sea esta. Me encantaría haber estado y ser testigo de el momento, esos años en que se construyeron las pirámides de Egipto. Todavía no creo cómo lo hicieron. Un objeto imprescindible. Un bolígrafo. Una ventana preferida. La ventanilla de un avión. Un héroe personal. Mi padre. Una fantasía intelectual. Escribir un libro algún día con el mismo nivel de maestría que lo escribe Leonardo Padrón. En ficción. Ajá. ¿Una fantasía de las otras? Una fantasía de las otras, que tú me quieres decir, fantasía sexual o... Exacto. Una intelectual es sexual. Fantasía sexual. Tú sabes que una vez alguien me preguntó, ¿cuál es tu preferencia sexual? Ajá. Y yo contesté, tener sexo con humanos. Y dije, porque el día que alguien me diga, siendo yo y conociéndome, que soy tan curioso, que tuvo sexo con un extraterrestre, Ajá. yo voy para esa lista. Pero hasta ahora nadie me ha dicho que ha tenido sexo con extraterrestres, sería mi fantasía. Un latinoamericano. José Martí. Un jamás. Jamás dejaría que nadie ni nada doblegara mi voluntad. Finalmente, Ismael Cala, una frase que se parezca a lo que piensas del periodismo. Pues yo creo que el periodismo es un espejo. El espejo donde la sociedad tiene la oportunidad de verse, escucharse, analizarse. Lo que pasa es que muchos de los espejos en este momento, haciendo la metáfora con el periodismo, están totalmente nublados y no cumple su función. Los imposibles con Leonardo Padrón. Acto de cierre. Ismael, definitivamente tengo que agradecer esta entrevista que fue buscada con tenacidad y fue lograda finalmente. Porque no hay imposibles. Porque no es imposible. Y de verdad debo celebrar tu actitud ante justamente la profesión del periodismo. Estás haciendo un trabajo de mucho rigor, de mucha honestidad y además con un sello muy personal, y eso indudablemente está dejando huella. Así que de verdad se te celebra en grande, amigo. Muchísimas gracias, Leonardo. Para mí ha sido un gusto, un placer. Yo espero haber satisfecho tus expectativas y curiosidades. Totalmente. Y si en alguna a lo mejor no lo hice, créeme que, bueno, he hecho mi mejor esfuerzo en ser lo más transparente posible. Es que no solamente sabes escuchar, sabes hablar, y muy bien. Gracias, Ismael. Gracias a ti. Gracias, Leonardo. Y éxitos. Igual, Éxitos. amigo, igual. Maravilloso, muy bien. Gracias. Súper. Oye, después que salga al aire, por favor, envíame una copia de Claro. esta. Los imposibles con Leonardo Padrón. Producción general, Sara Nader, Joana Zambrano, Darklin Rodríguez. Tú estabas en Caracas anoche. ¿Tú viniste hoy? A las 6 de la mañana, a las 5:30 me ¿No has paré. dormido? Poco, me acosté a las 2. Operador de grabación, Alfredo Moreno. Edición y montaje, Freddy Tapia y Ramsés Olivero. En algún momento me va a atacar a todos porque tengo... Pero tú paras y después se edita. Sí, claro. No, pero bueno. te lo digo para que sepas. ¿Eh? Los imposibles son lo mejor. Y quien les habló, con muchísimo gusto, Leonardo Padrón. Por